todas las personas que nos acompañan y de verdad que como siempre súper agradecida por todos esos patrocinadores que siempre están con nosotros y quiero pues invitarlos a que vayan donde Rubiela Kirama, que somos una estética especializada en el cuidado y embellecimiento facial y corporal. Contamos con diferentes tratamientos exclusivos de esta colombiana. Dile adiós ya eso que te molesta y dale paso a esa nueva tú. Estamos ubicados en la avenida Enriquillo número 84, edificio Yunelis 1B. Puede comunicarse al teléfono 809-908-0917 y al WhatsApp 829-912-1222. Recuerda las redes sociales @Rubiela Kirama. Y si tú quieres estar pues chulísima con unas hermosas uñas, pestañas, maquillaje, masaje y demás, te invito a que vaya a Chulísima Nail and Makeup Studio. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, en el segundo nivel 299 en Plaza Madeta 1. Así que ya saben, sus redes Chulísima Estudio. Bueno, y aquí nos acompaña nuestra amiga querida Martina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, nosotros felices de tenerte aquí. Bueno, y con este tema sumamente interesante de petición familiar. Se pasa Así trabajo es. con eso, Martina. Se pasa trabajo por falta de información y falta de espera de conocimientos, Exactamente. básicamente. Tú sabes que yo digo que uno de los puntos primordiales aquí es que a veces no se buscan las personas expertas para que le puedan dar las indicaciones del lugar. Y entonces dentro de la desesperación y el creer que pueden hacer las cosas, tú sabes, pues entonces viene, ¡pum!, ese punto que lamentablemente no lo hacen bien de la forma correcta y no conocen quizá las leyes y cómo debe de llenar todo eso. Así es, y entonces ahí viene el factor tiempo, Claro. que los procesos que de por sí tienen un tiempo largo, muchos, Sí. entonces cuando tú haces el proceso y no lo haces de una forma adecuada, pierdes más tiempo, Exacto. dura más el proceso y probablemente inviertas más dinero también. Claro que sí. Háblanos de lo que es la petición Mira, familiar, los tipos de petición, ya tú sabes. Y Las- las preguntas como más frecuentes que la gente, ¿verdad? Anda por ahí desesperado buscando después que se caen esas informaciones. Las peticiones familiares son aquellas que pueden hacer un residente o ciudadano. En este caso vamos a hablar de Estados Unidos en sentido general. Igual para los otros países las peticiones familiares son las mismas, incluso para la República Dominicana también. En Estados Unidos las peticiones familiares, por ejemplo, están los residentes los residentes legales, solo pueden peticionar hijos menores de edad, hijos mayores de edad que no estén casados, pueden peticionar a esposos, solamente esas dos categorías para residentes. Los ciudadanos entonces sí pueden peticionar hijos casados, padres, hermanos, hijos menores. Cuando un ciudadano americano pide un hermano, entonces este hermano que está casado y tiene hijos menores que no están casados, arrastran esa petición, arrastra a su familia. Pero debe ser ciudadano. Pero debe ser ciudadano para pedir hermanos. Ok, y padres también. Y para pedir padres también, y para pedir hijos casados. Ok. También. Es importante aclarar que cuando un residente pide un hijo, este hijo es soltero, durante el transcurso de la petición no debe casarse. Puede tener hijos, pero no debe casarse. No puede casarse. En el momento en que se casa, entonces pierde el derecho a la residencia. Y si registra una unión libre, acuérdate que en la República Dominicana la unión libre es reconocida como un matrimonio. Como un matrimonio, así es. Entonces hay casos en los que también la petición entonces va a anularse. Es muy importante, cada caso es particular y buscar una buena información antes de hacer las cosas. Hemos tenido casos en los que hay una unión libre, entonces por el beneficio del seguro médico se registra esta unión libre, se entiende que no, yo no estoy casada, yo estoy en unión libre y entonces la petición sufre. Ok. Porque se entiende que ya tú estás casada. Ok, o sea que esos son de los puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las preguntas
más comunes que se hacen con respecto a las diferentes peticiones? Mira, son los tiempos. Ujú, Las peticiones se trabajan con una fecha de prioridad. ujú, Esta fecha de prioridad la otorga el Centro Nacional de Visas. ujú. El Centro Nacional de Visas trabaja, no trabaja de una forma cronológica. O sea, Ok. no significa que este mes va a trabajar con enero del 2015 Es y aleatorio. es por cúmulo de casos. Ok. A medida que van trabajando los casos, entonces van cambiando la fecha de prioridad. La fecha de prioridad no es la fecha de petición, es la fecha de aceptación del caso. Eso es un punto interesante. Entonces hay muchas personas que entienden, me pidieron en agosto del 2015, pero la aprobación dura de 3 a 6 meses. Entonces, cuando te llega la aprobación, hay una fecha de prioridad en ese documento y en base a esa fecha de prioridad es que se trabaja en el Centro Nacional de Visas. ¿Y qué tiempo, por ejemplo, se lleva? Porque yo he escuchado casos de, por ejemplo, parejas que piden, ¿verdad? Que personas que piden sus esposos y que dura 10, 12 años. ¿Cómo se maneja la cuestión de los tiempos luego ya de que es aceptada la petición? Mira, por ejemplo, para el mes de febrero, las peticiones de esposos de residentes se van a trabajar con la fecha de prioridad de diciembre 1 del 2016. Ok. Entonces, las fechas de prioridades para los esposos de ciudadanos, esa categoría no tiene una fecha de prioridad. No se trabaja con fecha, se trabaja con cúmulo de casos. Ok. Por el manejo que tenemos de los casos, las entrevistas, los casos como tales, están durando de 12 meses a 16 meses. Año y medio más o menos. Sí, porque yo he visto casos cerca de que es muchísimo más rápido ahora que en tiempos anteriores. Sí. Hace unos años atrás, no sé por qué razón, pero se ve a veces que devolvían los casos, quizás que faltaban documentos, pero ahora más o menos en ese tiempo, un año y pico, veo que ya las personas se están yendo. Claro, porque ahora las personas, hay más información Sí, claro. y entonces La gente está más educada también en torno a trabajar con profesionales. con profesionales. Entonces, mira qué pasa, si el Centro Nacional de Visas hace una solicitud de un documento que falta y tú no estás pendiente a eso, Ujú. se te pasa eso y tú dices, mira, pero ven acá, pasaron 8 meses y yo no he recibido nada. Exacto. Entonces, te mandaron una comunicación hace 4 meses, tú tienes 4 meses sobre el tiempo. Exacto. Porque el Centro Nacional de Visas se queda esperando que tú le respondas. Claro. Para las otras, por ejemplo, peticiones en el caso de los hijos, en el caso, por ejemplo, de los hermanos, ¿qué tiempo? ¿Es el mismo tiempo o se maneja diferente? Los hermanos son la petición que más dura. Están trabajando con junio del 2005 Wow, Dios mío. para los hermanos, O sea, estamos hablando de 18 años. más o menos. Es importante también decir que cuando tienes una petición y eres menor de edad, entonces la aceptación de la petición pasa siendo tú menor de edad. Tú sigues en la petición si no te casas. O sea, que si luego de qué sé yo, 10, 12, 15 años, ahí tú no puedes casarte. No, porque mira qué pasa con la petición, por ejemplo, de hermanos, que es la que trae consigo a los hijos. Trae contigo a los hijos porque se entiende que los hijos dependen de ti. Exacto. Entonces, aún tú mayor de edad, hay muchos mayores de edad, muchos jóvenes mayores de edad, que aún teniendo una mayoría de edad, dependen económicamente de sus padres. Exacto. Pero si te casaste, no se asume que no dependes económicamente de tus padres, ya depende económicamente de ti mismo. Claro. Entonces, por eso es importante, aún ya tengas la mayoría de edad, no casarte o buscar una información. Exacto. También es importante aclarar que estás en un proceso de petición y estás de la mitad del proceso, de inicio a mitad del proceso, igual puedes solicitar una visa de turista. No afecta en tu visa de turista. Eso es importante.
Porque se entiende que porque estás en un proceso de la petición, la visa de turista va a ser negada. No es cierto. Okay. La visa de turista va a ser negada cuando ya tú estás en la última etapa del proceso de la petición, que es cuando ya tú mandaste todo lo que es el affidavit, llenaste un formulario que es el DS-260 y entonces solamente estás esperando la entrevista. No te van a dar una visa de turista porque ya tú tienes una visa de residencia preaprobada, solamente dependiendo de una entrevista. Entonces, cada país tiene una cantidad de visas de turista al año. Okay. Y no te van a otorgar, no se van ellos a quitar una visa de turista cuando ya tú tienes una visa de residencia en unos 3-6 meses. Entonces, por eso cuando ya estás a final del proceso, es cuando no es recomendable solicitar una visa de turista. En ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Ok. Tú sabes que eso es un punto. Yo no sabía de que ellos tenían una cantidad de visas para dar, por ejemplo, en un año que era de esa forma. Sí, así es, pero no es una cantidad de visas. Mucha gente entiende, no, por ejemplo. Van a dar 20 al año y sí, yo llegué y la dieron, no. Okay, no, yo por ejemplo tuve un caso de unas personas, el año fiscal de migración cambia en octubre. Y yo tuve un caso de una persona que me dice, mire, yo vine a buscar información, pero yo voy a empezar en enero porque ahora ya no están dando visa, ya las visas se acabaron. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo que se acabaron las visas? Cierto es que hay un número de visas para cada país. No menos cierto es que aún ese número de visas haya terminado, le cogen prestado al año siguiente. No, porque este número de visas asignado a país cada año hacen un prorrateo. ¿Cuántas solicitudes de visa tuvimos este año? Exacto. Y entonces en base a eso, los números que te asignan para un siguiente año. Ok, o sea que ahí hay un manejo, no es Sí, no es que igual al cónsul no le dan hoy tú vas a avisar 10 personas. Eso tampoco es cierto. Escuchen bien. Escuchen bien. Mucha gente dice, el cónsul de la casilla 2, ese no tenía visa hoy, ese le estaba negando la visa a todo el mundo. El de la casilla 5, ese estaba friendly. Y no dicen que ese es bueno y este es malo. Sí, ese estaba bien hoy, todo el que iba a esa casilla, a mí no me dieron la visa fue porque yo estaba en el que se le acabaron la visa. No es así, no, el sistema no funciona así. No, y hemos hablado de eso anteriormente, de que en realidad ellos hacen estudian los casos, hacen una investigación. Sí. Y a veces pues las personas también se ponen muy nerviosas y empiezan a buscar dinero prestado por aquí, por allá, depositan y hacen unos líos, que al final ellos se dan cuenta de que hay una preparación que no es normal. Claro, porque yo, o sea, en diciembre, por ejemplo, que tengo el doble, que fulanito me mandó, mi tío, mi primo, mi sobrino, que vive en Estados Unidos, me mandó $100 y yo entonces lo guardé ahí. Y en enero, febrero, quizá marzo, yo tenga un balance superior a lo que yo manejo regularmente. Exacto. Pero eso es una situación que tú tienes. Eso no es lo real. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, yo como consulado no te voy a dar una visa en base a una situación que tú tienes. Yo te doy una visa en base a la realidad que tú presentas y que yo investigué y confirmé que era real. Claro. Estamos hablando con Martina, señores. Ella pues es profesional en todas las áreas, ¿verdad? de migración, y estamos hablando de las peticiones familiares. Si gusta llamarnos al 809-539-8850 para que así la aproveche y le hagan sus preguntitas. Martina, en el caso, por ejemplo, de los hijos, el tiempo, ¿cómo se maneja? Los hijos de ciudadanos americanos no tienen fecha de prioridad. No, eso te iba a los hijos menores. En el caso, por ejemplo, de ciudadanos, en el caso de residentes, ¿cómo se maneja el tiempo con los hijos? En el caso de residentes, los hijos 2 años y medio más o menos. Ok, tenemos una llamadita adelante, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Martina. Sí, dígame. Mi padre tenía residencia. Ajá. Resulta que en el caso que tuve un tiempo aquí y luego fue a Puerto Rico porque tú sabes que no consiguiera el que dar entrar y después volver. Y la quitaron en Puerto Rico, la residencia. Luego, ahora mi hermano quiere pedirlo otra vez. ¿Eso se puede, Martina?
Sí, claro, inician el proceso nuevamente. Cuando tu padre regresó a República Dominicana, ¿fue al consulado y solicitó una visa de turista? Parece que se cayó la llamada. Vamos a invitar a que llamen de nuevo, que se queden ahí para Bueno, poder sí, en hacerle esos alguna casos, preguntita. regularmente cuando firmas es porque, o sea, cuando pasa eso, cuando te inspeccionan, ya tú tienes más de 6 meses que saliste. Ah, ahí está el amigo. Sí. Incluso él la dejó y no volvimos por ahí. Y dijo, no, yo no voy a trabajar. Ay, Dios mío. Pensé que le iban a meter precio. Se asustó. Sí. Mira, en el caso del señor, sí el hermano puede, el hijo puede peticionarlo. Las peticiones están durando unos 3 años más o menos, de residente a padres, ciudadanos a padres. Como residente, él no puede pedir a un padre. Entonces tu hermano debe hacerse ciudadano primero y luego entonces someter la petición. Sin embargo, tu padre puede solicitar una visa de turista y como ya tuvo residencia, entonces tiene ciertas facilidades para obtener una visa de turista porque se presume que él no va a quedarse en Estados Unidos. Entonces, ¿qué recomendamos en los casos donde tienes residencia y no quieres vivir, no quieres residir dentro de territorio americano? Si no estás decidido, hay un permiso por 2 años. Entonces, este permiso te autoriza a estar fuera de Estados Unidos por 2 años. Al momento de que vuelves a ingresar a Estados Unidos, entonces el permiso se cae. Esto sí pasa antes de los 2 años. Okay. Pero no tienes intención de abandono del estatus de residente, que es lo que se entiende que hizo el señor y por eso entonces le retienen la residencia. En el caso del señor, si cuando regresó a República Dominicana con el papel que le ponen a firmar cuando es admitido a Estados Unidos, entonces va a la embajada. En la mayoría de los casos le otorgan una visa de turista de 10 años. Porque él explica que no tiene intención de vivir dentro de Estados Unidos, por eso no le da uso a su residencia. Exacto. Y entonces es la mejor manera, en realidad, de poder Sí, manejar claro. esta situación. Sí, claro. ¿Y se la pueden volver a dar la residencia en algún momento o definitivamente no? Sí, le pueden dar la residencia. Acuérdate que ahora mismo estamos trabajando con el sistema de carga pública. Entonces, ese hijo que le va a peticionar, ese esposo que va a peticionar, ese padre que va a peticionar, debe tener en cuenta lo que es la declaración de impuestos en cada año, lo que es la solicitud de beneficios públicos. ¿Por qué? Porque si tú eres una carga pública, todas las personas que vengan a través de ti se presumen que van a ser carga pública. Si yo no puedo sostenerme, yo no puedo traer al hijo mío, al esposo mío, al hermano mío, porque yo no puedo conmigo. Exacto. Entonces, el Estado me está cubriendo a mí, y entonces el Estado entiende y presumiblemente va a cubrir a todos los otros. Sí, claro. Entonces, ahora mismo se está trabajando con que el affidavit, que es la garantía económica, cumpla con ciertos requisitos, y si no cumple con esos requisitos el peticionario, entonces el beneficiario, que es a quien se le va a otorgar el beneficio de la residencia, entonces cubra esos puntos de lo que es la garantía económica, cubriéndose el Estado de que tú no seas carga pública. Exacto. Ok, entonces con relación a los hijos, tú dijiste más o menos que el tiempo serían 2 años, 2 años y medio. De residentes. De residente y de ciudadanos. De padres residentes. De ciudadanos, si son menores de edad, unos 8 meses, 10 meses más o menos. Todo esto va a depender de cómo tú instrumentes la solicitud, qué tan completa esté la aplicación al momento de tú mandarla, qué tan rápido tú respondas a las solicitudes que te hace el Centro Nacional de Visas. Entonces, por eso cada caso es particular, y insistimos mucho en esa parte, porque si yo instrumento mi caso desde un primer momento con todos mis requisitos, entonces yo voy a pasar
rápidamente al segundo paso. Si yo estoy pendiente de mi aplicación, en el momento en que el Centro Nacional de Visas me haga una solicitud y yo responda lo más rápido posible, entonces yo voy a tener más tiempo a mi ganancia que el caso en que no sometí todas las pruebas o todos los documentos que ellos me piden para una petición inicial y que trataron de comunicarse conmigo y yo no me di cuenta en el momento. Entonces es importante que trabajes con un especialista. Nosotros como especialistas tenemos comunicación directa con el Centro Nacional de Visas, donde a nosotros nos envían la misma información que le envían a usted. Claro. Entonces a mí me llega y yo estoy pendiente de tu caso, y si a ti no te llegó o no te diste cuenta que te llegó, entonces ya yo la tengo y puedo comunicarme contigo. Exactamente. Mira, te están pidiendo un acta de nacimiento, por ejemplo. Exacto. Entonces se hace el trámite más rápido. Por eso muchas personas dicen, mi caso dura 1 año. Sí, es por eso. El tuyo va a durar 3 porque tú no estás pendiente a eso. Exactamente. O sea, que es una cuestión del interés que se ponga y de cómo se maneja y como tú bien dices, se instrumente desde el principio. Desde el principio. Todo esto. Sobre todo los casos de matrimonio, donde se necesita enviar pruebas de que es un matrimonio de buena fe. Eso es importante. Bueno, Martina, redes sociales y números de contacto para que así pues los amigos que tengan alguna preguntita se acerquen. Nuestras redes sociales son Martina Romero L. Nuestro número de contacto es 829-343-9300. Excelente, Martina, de verdad que siempre es un placer y pues muchísimas gracias por traer ahí en este tema que creo que nos quedamos un poquito cortos. Vamos a hablar en una próxima oportunidad. Pueden mandar sus inquietudes, sus preguntas a nuestras redes y con mucho gusto le contestamos. Igual nuestro número tiene WhatsApp. También pueden escribirnos por el WhatsApp y con gusto le contestamos. Excelente. Bueno, señores, vamos a una pausa y continuamos con más de Psicología y Salud.